Gracias, damos nuevamente por sintonizar el programa Conocimientos TV. Gracias porque también llegan apuntes de diferentes personajes, personas que nos sugieren, siempre nos escriben al WhatsApp, también a las redes sociales que ponemos a su disposición. Y el día de hoy, por ser una fecha que en la historia debe arrojar bastante información, decidimos elaborar una reseña de algunos datos, recopilar información como siempre lo hacemos, con fuentes bibliográficas y con sustento para poder compartir con ustedes lo que es la revolución de 1944 en la ciudad de Guatemala. Mucho hay de esto que se ignora realmente qué pasó previo a esa revolución y aún más personalidades que tuvieron que ver y qué acontecimientos claves sucedieron para que eso se pudiera consolidar. No puramente la manifestación per se que se maneja en la mentalidad de muchas personas, que como que la lucha de clases en otras, sino que eso fue puramente un cambio de la manifestación política que en ese entonces imperaba, cansado de una forma de gobierno en la cual ya tenían bastante tiempo de estar dirigiendo el Estado, pues un grupo de personas decidieron pues hacer un cambio, una revolución, y eso es lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy. Y me acompaña como siempre en estos momentos para poder interlocutar mi buen amigo Willy. Gracias, Willito. ¿Cómo están? Vamos amigos? a tratar de hablar de eso, ¿verdad? Gracias, Milik. Gracias a todos nuestros amigos nuevamente de Conocimientos TV. Es un placer, un privilegio nuevamente pues aprender, Rafita, como cariñosamente te digo, porque hay muchas cosas, hay muchas historia guatemalteca, como lo venimos incluso haciendo desde el mes pasado de la independencia, ¿verdad? Así es. Y algo que me deja realmente sorprendido es que yo estaba equivocado en muchos términos de la historia de Guatemala. No fue hasta que me invitaste para pues, tocar este tema y sigo aprendiendo porque reconozco que leíste más y tenés más conocimiento porque recién empecé a estudiar este tema para poder hacerlo hoy. Me di cuenta del porqué del asueto del día de mañana, por ejemplo, del 20 de octubre. Y fíjate que te quiero, perdón que te interrumpa, No, y después le das vos más fluido con eso, pero solo para dar una cápsula de eso o un paréntesis como comúnmente se dice. Regularmente el único feriado en lo que se refiere a la ciudad capital es el 15 de agosto, que es una feria patronal en la cual deriva el nombre de feria feriado. Los demás, por descansos, el nombre, digámoslo así. Los demás descansos se le consideran con su nombre técnico de asueto, como correcto. tú bien lo dijiste. Quería hacer esa anotación porque muchas veces por costumbrismo y por puramente mañana hay feriado, dicen todos, pero realmente no lo es, sino que es un asueto. Pero muchas, y te dejo nuevamente porque estabas muy bien. Sí, como te decía, el asueto de mañana, el por qué, muchos dicen, es porque es el día de la revolución, es el día, pero ¿qué revolución? Y ahí me surge la primera duda, ¿verdad? Entonces cuando me invitas y empiezo a estudiar hace un par de años, medio lo leí, pero ahora creo que ya me queda un poco más claro y esperando que todos nuestros amigos televidentes también les quede claro el por qué el asueto del día de mañana, por qué la revolución, qué año fue, quiénes fueron sus protagonistas. Pues esto es lo que vamos a tratar de platicar hoy, ¿verdad? Y fíjate, una cosa muy interesante que me acabas de compartir es el hecho puramente de poder tomar ese tiempo para poder compartir esa información, porque fácil es dar un criterio puramente unilateral, sin sustentos históricos, sin datos históricos, sin fuentes bibliográficas, pero tratamos de lo posible, tratar de tener esa responsabilidad para que aquellos que nos ven y que si en algún momento pudiera ser que no están de acuerdo con lo que estamos transmitiendo como información, como conocimiento, pues nosotros nos regimos únicamente a lo que dice la historia, no necesariamente a nuestro criterio. Podrán haber tendencias de pensamiento con alrededor de este día, pero nosotros lo que estamos haciendo es que, como aclaramos siempre, ¿verdad, Willy? No pertenecemos a una corriente puramente, sino que solamente estamos compartiendo datos históricos
en las cuales se sustenta eso que estamos diciendo. Dicho sea de paso, Willy, para entrar ya un poco en materia con los datos y todo, no sé si estamos todavía en tiempo, la producción me dirá, pero quiero que antes de que nos vayamos al primer corte, poder utilizar un término que yo creo que cuando yo te lo compartí y me dijiste, bueno, sí, no es muy común en nuestro léxico escuchar esos nombres o esas frases o esos títulos, más bien dicho, pero conforme el estudio y lo que hemos investigado, vamos a tratar de poder plantear eso. Y antes de irnos al corte comercial, yo quisiera preguntarte, Willy, ¿qué es la forma de gobierno conocida como triunvirato? Pues fíjate que precisamente cuando yo había escuchado el término en algún lado, había escuchado ese término, definitivamente no lo tenía claro, pero ahora que nos pusimos a investigar todo este tema de la revolución y que posteriormente vamos a hablar, triunvirato, término, Dame la del mero definición término, la definición que da Wikipedia es una forma de gobierno ejercido por tres personas habitualmente aliadas entre sí. El nombre surgió en la antigua Roma, imagínate, en el siglo I, en el primer siglo, ¿verdad? En la época de la República. En esos tiempos se formaban alianzas para controlar todo el escenario político. Sin embargo, al dominar los tres bandos con sus respectivos líderes, quedaría acuñado de esa forma. Además, serviría para diferenciarlo del duumvirato. Ahí vamos, para que no se pierdan. ¿Cómo es? Triunvirato, duovirato y el decemvirato, ya que ya tenían siglos de existencia estos últimos dos términos. Y el triunvirato pues nace en el primer siglo de Roma. En este término concretamente se utilizó por primera vez para describir las alianzas que hemos escuchado a lo largo de la historia, en películas incluso, entre Cayo Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licinio Craso, primer triunvirato. El segundo fue Marco Antonio, Marco Emilio Lépido y César Octavio. Ese fue el segundo triunvirato. En términos generales, el triunvirato es una fuerza de tres personas. Ok, partiendo de esa definición que Willy nos acaba de compartir, usted sabía también que en Guatemala, en nuestra historia, se puede decir que existió en un momento determinado, aunque muy corto, una forma de gobierno triunvirato. Correcto. Vamos a tratar de abordar eso, vamos a ir conforme pasen los segmentos del programa y tratando de arrojar en qué fechas se dio y quiénes fueron los que participaron en eso y qué relación tiene con la revolución de 1944, que el día de mañana muchos van a tener a bien pues tomarse el asueto, pero queremos dar esta información para que usted sepa también de qué es lo que se va a estar, el acontecimiento que se va a vivir el día de mañana. Vamos a ir a la primera pausa y al volver vamos a tratar de responder eso. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias por estar en sintonía de Conocimientos TV. Antes de irnos a la primera pausa, dejamos en el ambiente lo que es la forma de gobierno de un triunvirato. La verdad es que, ¿cómo es que tiene relación esto con lo que es la revolución de 1944? Y es que vamos a empezar a entrar a esa fase de la historia de Guatemala que se da precisamente en julio de 1944, cuando en ese entonces Jorge Ubico, Willy, me corregís si estoy mal, para que veas que yo también estudié. Hiciste la tarea.
En ese entonces el presidente Jorge Ubico estaba en el poder y lleva, pues no se tiene certeza de realmente qué lo motivó a poder llegar a un punto de renuncia. Muchos hablan de que había una salud ahí ya bastante desgastada. Otros comentan que pudo haber sido que ya habían rumores de que pues ya alrededor de él había pues un cierto grupo de personas que pues de alguna manera le iban a pedir que él renunciara voluntariamente o si no también por otra vía, pero nos vemos en que en ese momento cuando él ya hace el anuncio oficial y llama a lo que son en ese entonces toda la gente que estaba en su alrededor y hace un anuncio donde él hace mención de dimitir el cargo que él sustentaba y que iba a entregar el poder a un triunvirato. A un triunvirato, a lo que es lo que estamos hablando, correcto, y ahí correcto. es donde coincide lo que tú dabas como concepto, la definición que Ajá. leías, y porque en Guatemala regularmente casi no se habla de eso, porque no conocíamos esa fase, tal vez muchos, bueno, yo sí sé que muchos conocen y estado, de hecho también vamos a dar referencia y crédito al licenciado Roberto Adón, que pues tiene un libro específicamente de lo que es los triunviratos y que pues vamos a sustentar algunas fuentes históricas basado en este texto, ¿verdad? Y no se nos es ningún impedimento en poderlo dar porque son fuentes formales de datos que nos estamos auxiliando para poder compartir esta información, ¿verdad? De hecho, Bueno, fíjate, Rafita, amigos que nos sintonizan, que también la fuente la pueden encontrar en la página oficial del Congreso de la República de Guatemala. Es, para citar ahí el link es congreso.gov.gt, diagonal noticias Congreso, y ahí les va a aparecer en la noticia precisamente la celebración, el aniversario de la Revolución del 44, donde todo lo que hemos estado platicando se sigue acuñando, se sigue sumando a todas las fuentes fidedignas de la historia de nuestro país. Menciono la página del gobierno porque ellos lo publicaron, aquí lo tengo yo, la página Así del es. gobierno, así que todo lo que vamos a decir pues está documentado está en sustentado. nuestra historia de la República. Fíjate que hay algo que yo quisiera platicar. Mira pues, hay algo que yo no sé si escuchaste varias veces que decían, en el tiempo de Ubico yo podía dejar mi casa abierta y no pasaba nada. En el tiempo de Ubico a los perros, a las mascotas, en vez de correa se les ponía chorizos y hasta los perros no se lo comían, ¿verdad? Entonces ahí se parte un poco el auditorio, porque a ver, por la historia que estamos leyendo, ¿por qué se revolucionaron? Porque no estaban de acuerdo las personas, los civiles, los militares, incluso de ese tiempo, con ese entonces el presidente Jorge Ubico. Sin embargo, hay mucha de nuestra infraestructura, sobre todo vial de carreteras, que a través del gobierno del presidente Jorge Ubico se hicieron. Si no, no hubiéramos tenido un avance progresivo en ese momento de llegar a diferentes lugares de Guatemala por las carreteras. Entonces, desde mi particular punto de vista y leyendo toda la historia, lo que hemos estado pues platicando fuera de cámaras con tu persona, Lick, yo considero que es como todo, ¿verdad? Personas que están a favor y pues, personas que están en contra. Yo siento y le sumo, apúntenmela a mí, que el presidente Jorge Ubico ya sentía pasos agigantados de una revolución, de una especie de golpe de Estado, y a eso sumarle todo el desgaste precisamente que mencionabas al inicio del bloque de su salud, el desgaste de tener esa tensión, de poder quedar bien con un sector y el mismo ejército que él comandaba le quería pegar en la nuca, como decimos en el buen Chapín, ¿verdad? Yo considero que un par de las cosas de todo esto fue que inició toda esta revolución. Ahora, te quiero hacer una pregunta a vos. Ahora, como vos me tiraste una al inicio, te tiro otra pregunta. Entonces, ¿Ubico fue bueno o fue mal? Bueno, es de aquellas preguntas que tienen una ambigüedad. ¿Por qué? Porque te puedo decir yo, de mi opinión particular, siendo muy objetivo, puede ser, en mi opinión, buena, pero para otras puede ser mala. Entonces está esa ambigüedad de respuesta, ¿verdad? En mi opinión muy particular, como en todo,
hay pros y contras, como ya lo dijiste, ya hay datos históricos también de él, en la cual, como tú mencionaste, pues sí estamos hablando de una trayectoria de muchos periodos que él Sí, estuvo claro. a cargo, que repitió en diferentes elecciones, si se puede llamar así, y que cuando él estaba, obviamente también habían como corrientes de pensamiento afines a él y obviamente corrientes de pensamiento que no estaban afines a él. Dentro de ello te puedo mencionar que las personas que en ese momento estuvieron eran personas muy afines a él. De hecho, eran 3 generales del Estado Mayor que fueron los que en su momento se dio. Y alguien ahorita los que nos están viendo van a decir, pero ¿eso qué tiene que ver Pues tiene que ver mucho. con la revolución? Deme un Aguántenos. espacio. Producción creo que dice que todavía tenemos 4 segmentos, todavía nos da chance Sí, a sí, total. poder acoplar esa parte de la historia y en dónde es que encaja esto, porque solo miramos el 20 de octubre de 1944 como tal, ese día, pero eso fue como que la gota que rebalsó el vaso, eso fue como que lo que se dice comúnmente, fue lo último, migaja del pastel que se comieron, pero ya antes de eso ya había venido una decadencia y que ya había venido ese viento de cambio y que precisamente estamos como que sentando las bases de por qué se dio, quiénes estuvieron y qué papel jugaron posterior a llegar a esa fecha clave que fue el 20 de octubre. Correcto. Entonces, veamos ahí un poquito más, narremos un poquito. Hablamos de que son 3 generales del Estado Mayor afines a él. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran esos personajes? Y esos personajes ni más ni menos que eran Benaventura Pineda, Eduardo Villagrán y Federico Ponce Baires, que ellos fueron los que tomaron, porque así fue detallado, que ellos iban a hacer el triunvirato militar para poder tomar el poder ejecutivo. En ese lapso entre el mes de julio al mes de octubre, que estamos hablando de un periodo muy corto, pasaron muchísimas cosas que empujaron a que se diera esa fase crucial de la revolución. Pero antes de entrar a esa parte principal, solo quiero dejarles que en ese triunvirato, posteriormente, pues eligen a uno y es que es, como comúnmente se dice, le dan la venia a Federico Ponce Baines y él es el que asume el poder ejecutivo, él es el que se queda ya a cargo de las tomas de decisiones y pues los demás como que quedan relegados ahí, pero y ahí ya empieza también la otra fase, que es lo que la lucha de pesos y contrapesos, porque ya había nuevamente, pues como que otra vez se dividían las corrientes de pensamiento, por qué él y por qué no yo, y todo eso. Y nuevamente el tiempo se nos está yendo, pero pues, al menos yo estoy interesado. Yo me la estoy disfrutando, fíjate. Sí, porque es historia, entonces qué rico es poder entenderla y poder compartirla aún más bien. Totalmente. Pero vamos a ir a otra pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias por seguir en sintonía de Conocimientos TV. Estamos llevando una plática con mi amigo Willy, muy interesante, al menos para mí, porque son datos que debemos ir a buscar, debemos ir a investigar nuevamente. Hay unas cosas que tal vez los tenemos bien presentes, otras que hay que ir a cuidar la historia y datos, fuentes ahí bibliográficas en las cuales uno se puede auxiliar. Pero estamos hablando de datos históricos, si se le puede llamar así,
a lo que fue el acontecimiento previo a la revolución de 1944. Y antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre lo que fue el designar a un triunvirato militar para poder tomar el poder ejecutivo. Entonces, Willy, cuando hablamos de que en ese entonces empezaron a dar esos vientos de cambio, como se puede decir, en esas fechas fueron, ¿no? O sea, ya había empezado desde julio. Bueno, pasó mucho más antes, pero las cosas bien puntuales y fechas focales como tal, 1 de julio de 1944, sucede esto, ceden el poder a este triunvirato y bueno, ahí ya empiezan, ya de luego designa a Ponce Báñez, pero que tampoco es que fue la mejor decisión de parte de ellos, ¿verdad? Mira, yo lo que considero por la historia, insisto, ¿verdad? En el bloque anterior hablabas precisamente del inicio del triunvirato, ahora acaba el 1 de julio de 1944, ubico por alguna extraña razón que todavía muchos solo tienen ideas vagas pero no concretas, renuncia a la presidencia de Guatemala, crea el triunvirato y pone a un militar, que en este caso es Federico Ponce Báidez. Eso fue el primero. El 4 de julio asume este personaje militar también que no tenía mucha relevancia dentro de las milicias o del tema castrense, y entonces empieza una revolución dentro de Guatemala. Ok, muchos sectores se opusieron, como lo mencionábamos en el segmento anterior, que todos pues, tenían a Ubico como una especie de tirano, de despotista, no sé, de un personaje que no era bien querido, pero por otro lado había muchas personas que lo seguían. Entonces ese desgaste hace que, insistimos, hagan este triunvirato. Bueno, el 4 de julio asume la responsabilidad Ponce Báidez y empieza un camino en la democracia, según en ese punto de la historia, se iba a derrumbar. Entonces entran otros militares jóvenes, que vamos a decir los nombres muy conocidos, sobre todo uno, ¿verdad? Uno claro. que vino a ser presidente de Guatemala después, y se forma esa ya venían fraguándolo, la verdad. Bueno. Desata todo perdón, Rafita. Veámonos por fechas, cronológicamente. 1 de octubre renuncia a Ubico. 1 de julio renuncia a Ubico. 4 de julio asume Ponce Báidez. Y el 1 de octubre sucede algo muy importante. ¿Te recuerdas lo que sucedió con este personaje? Bueno, tal vez ahí, si querés, yo me voy un poquito más atrás. Bueno, cuando sucede esto, que este triunvirato toma el control, pero bueno, le es asignado luego el poder ejecutivo a Federico Ponce Báidez, pues obviamente le empezó a quedar la figura, siempre el sombrío de Jorge Ubico. Entonces él empieza a dar las primeras promesas de cambio y empieza a decir era mentor de él empieza a decir que quiere realmente llamar a unas convocatorias de elecciones que sean justas, que sean transparentes, y él promete eso, pero de la promesa a los hechos se dan cosas que realmente empiezan a que la gente que lo seguía y que son opositores del gobierno nuevo de Ponce Báidez se da cuenta que no es así. Uno de esos datos es que te puedo decir que en ese entonces, de ese año del 44, ya él estando en el Poder Ejecutivo, el 11 de septiembre él empieza a convocar desfiles, y porque obviamente iban a celebrar lo de la independencia, patria y todo. Y como que el eslogan de ese desfile fue que manda a llamar un grupo de campesinos en la cual empiezan a desfilar con la connotación de que con machete en mano iban desfilando, haciendo los honores a Ponce Báidez. Entonces la gente empieza a ver, bueno, ¿qué está pasando acá? El discurso está siendo opacado con los hechos. Esto no es lo que esperábamos de este cambio. Estábamos tratando de hacer un cambio total de lo que representa una nueva forma de gobierno, pero él lo que está demostrando es que no es así.
Iba siempre a ser un ambiente hostil. Exactamente, pero tú ibas a agregar algo que pasó el 2 de octubre. El que 1 de octubre. El 2 dice en los datos históricos. Bueno, Entre el primero y el 2, pues, para que no nos bueno, peleemos. sí, la madrugada del 2 Sí. y que es No, uno. pues precisamente esto que están mencionando fue documentado por en ese entonces el periódico, a ver, ¿qué se llamaba ese periódico? Imparcial. El Imparcial. El Imparcial, en donde el periodista Alejandro Córdoba hace la denuncia, de alguna manera da la noticia. Alejandro Córdoba, recordemos, para los que no saben, era el dueño también de este periódico, era uno de los mayoristas, o ¿cómo se le puede decir? Sí, el dueño de este periódico. Y bueno, se dice que los seguidores, el mismo Ponce Baides. Era un grueso opositor con su diario haciéndole consignas a Ponce Baides y que entonces, cambio. ¿qué ¿verdad? pasa? Entonces viene y Ponce Baides, según la historia, manda a un grupo a asesinarlo, lo matan y cambió la historia. Ahí es donde ese fue la gota. Ahí es donde empieza a acelerar. Ahí es donde estamos hablando del 1 de octubre o 2 de octubre. Ahí vamos a corroborar bien la fecha. En la madrugada del 1 de octubre. Recuérdense, 19 días o 18 días, dependiendo qué día sea, usted lo quiera ver, antes del 20 de octubre, la fecha significativa precisamente de la revolución, ¿verdad? Entonces, ese hecho del asesinato de de Alejandro Córdoba hace que la misma población y algunos militares que no estaban de acuerdo con tanto año de gobierno del presidente Ubico y ahora trasladándole el mando a alguien que se supone iba a anteceder o a seguir ese régimen militar, no está de acuerdo y de ahí se desata algo interesantísimo en esos 18 días, ¿verdad? Claro, y si te das cuenta, Willy, mucho de lo que realmente la historia dice y que actualmente se da también que obviamente el medio, los comunicadores o los medios de comunicación o la prensa como tal es un poder bastante fuerte y es una voz muy escuchada. Independientemente pues de la fuente o corriente de pensamiento que puedan ellos expresar, son una fuerza muy poderosa. Al poder tocar ese sector, si lo querés ver así, obviamente fue para mí uno de las detonantes en la cual, como dijiste, aceleró ya después los planes. Bueno, esto no puede seguir, no vamos a esperar a elecciones, porque obviamente lo que demuestra es que esto no va a estar bien, eso va a estar amañado, como se le puede decir, y no va a cambiar. Entonces ahí fueron los elementos claves que hicieron para que se acelerara lo que ya vamos a llegar a hablar, lo que es puramente el 20 de octubre de la revolución conocida como el 44. Vamos a ir otra vez a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Seguimos hablando aquí con lo que es la reseña de datos de la Revolución del 44 y unos acontecimientos previos a ello. Hemos tratado de dar fechas puntuales, personajes que fueron activamente participativos en cuanto a la toma de decisiones y hemos pasado de ver lo que es esta forma de gobierno llamado triunvirato a dejar a una sola persona el poder, que fue Ponce Baides, y de los desaciertos que él tuvo, y que eso aceleró de cierta manera llegar a esa fecha crucial que fue la revolución del 20 de octubre. Inicialmente también se tiene como datos históricos que habían programado el 18 de octubre hacerlo. Definitivamente siempre hay información que se filtra o hay datos que de alguna manera pues no lograron que esa fecha coincidiera y que se cambió definitivamente, y tenían también previsto como que hacerlo el 1 de noviembre, pero también había ahí ciertas cosas que no encajaban,
y empezaron a ver qué fecha era la que iban a tomar como el día D, como se le puede llamar, para poder hacer esa pues, revolución. Pero iba a haber otro acontecimiento, aparte del que ya mencionó Willy, que fue el asesinato del periodista Alejandro Córdoba. También habían personajes en los cuales queremos mencionar que es, ahí empezamos a oír ya personajes que van directamente relacionados con la revolución, como es Jacobo Arbenz, como es Francisco Javier Arana, como es Jorge Torrielo. Ya aquí ya empezamos a hablar sobre personajes que tomaron ya papel preponderante en esta situación. Quiero mencionar que una de las cosas que también se puede tomar es que dentro de los datos que quiero mencionar es que Jacobo Arbenz es hijo de un inmigrante suizo. Él en sus inicios o en su primera etapa de su vida fue en Quetzaltenango. Ahí él se desenvolvió y se incorpora a la Escuela Politécnica en el año de 1932 y llegó a alcanzar el grado de capitán como un militar de carrera. Ahí obviamente él tuvo pues ciertas amistades con personajes que de alguna manera lo empezaron a ubicar y quién era. Y a raíz de esas relaciones él empezó a tener como que esa consigna de querer hacer ese cambio que se estaba esperando, que querían hacer, pero él decide mejor retirarse de las filas militares. Él decide mejor, se va dado de baja, como se le conoce, y es ahí donde empieza como que ya una fuerza más opositora, una fuerza donde ellos empiezan a tener más preponderancia, y uno empieza ahí a ver cómo es que se empiezan a encajar las piezas. Porque ahí es donde empiezan a conocer, por ejemplo, a Jorge Torrielo, que junto con Jacobo habían coincidido ambos en un partido político llamado Unión Cívica. Ahí es donde ellos hacen como que una amistad, empiezan a coincidir en ideas y ellos empiezan a concebir que realmente puede haber un cambio, que desean hacer un cambio y empiezan a tener esa participación directamente. Y él pues empieza a tener como que el apoyo de este personaje, ¿va? Paralelo a eso, en lo que se conoce como que la parte de la estadía de él en la Escuela Politécnica, también conoció personajes como Carlos Aldana Santonal, que conoció a Jacobo Arbenz precisamente en la Escuela Politécnica. Y que, pues esos son dos personajes, porque es padre e hijo, ¿verdad, Willy? Carlos Aldana Sandoval, en ese entonces, amigo cercano de Jacobo Arbenz, y él de alguna manera empieza también a tener un link con él. El papá de él en ese entonces, él era el jefe del Estado Mayor y tenía relación directa con el actual gobernante de ese entonces. Pero empezaban a ver esas ya como que plataforma de poder hacer los cambios. Pero para ya entrar en concreto, ¿qué es lo que empujó y qué es lo que se llevó? Es que quiero hablar de un personaje. Francisco Javier, él era el jefe de tanques. Correcto. En las fuerzas en la Guardia de Honor. O sea, en la Guardia de Honor. Tú quieres hablar algo de eso, porque tú me compartiste algo de eso de él. Pero dale. Cuando ese personaje, estando ya activo en su carrera, obviamente empiezan a oírse como pláticas de pasillo, como se le puede llamar, en la cual ya empiezan a oír que iba a haber una revolución, que quería haber ¿cómo se dice? Un golpe de Estado. Sí. Entonces, un conato de bronca. Un conato de clavos. Entonces, y entonces ahí empieza a Ponce Baines a decir, un día antes de la revolución, o el 19 de octubre, él decide, bueno, desarmemos esto, ¿va? Desarmemos y mandemos todo lo que es la artillería y todo lo que es tanques, distribuyámoslo en los diferentes
puntos militares. Correcto. Y eso iba a hacer que él perdiera la fuerza que actualmente en ese entonces tuviera. Entonces dijo, bueno, si han de tronar los chicharrones, que truenen sea de ahorita. una vez. Entonces él fue el como que, estando todavía activo, él fue el que tomó la decisión y decir, bueno, que suenen los balazos, ¿va? Y es cuando tú me hablabas también de la toma de varios lugares estratégicos del Ajá. ejército en ese entonces. Bueno, sí, la medianoche del 19 de octubre, como mencionabas, alguien interno se quiso oponer, ya se escuchaban los tambores de guerra internamente, y es en la Guardia de Honor, aquí muy cerca de donde estamos precisamente, estamos a menos de 1 kilómetro, o tal vez 1 kilómetro de este lugar tan conocido, la Guardia de Honor de Guatemala, una base militar en ese momento. Bueno, lo sigo haciendo ahora como destacamento, ¿verdad? Algo así. Y entonces se empiezan todo desde la Guardia de Honor. Copan digamos, a los seguidores de Ubico y de Ponce Baides, y entonces primero toman todo la parte motorizada y luego también todo lo de los tanques. Sacan esa madrugada del 19, medianoche, 19, ya 20 de octubre, sacan a todas esas tropas a los diferentes puntos. ¿Qué puntos eran? Ok, Matamoros, Santa Bárbara y San José, que es aquí también muy cerca de acá. Los 3 puntos donde se suponía, los 3 frentes donde se suponía que Ubico estaba siempre atento por si había una sublevación o una revelación del pueblo o de cualquier subversivo, ¿verdad? Mandan a los tanques a bombardear. Ahí tenían guardado precisamente en Santa Bárbara todas las municiones de toda la artillería del ejército de Guatemala. Ya no pudieron hacer nada porque todo empezó a agarrar fuego. Es el primer incendio en Santa Bárbara, luego agarran San José, se van a la Casa Presidencial en Zona 1 y el Palacio Nacional, copan totalmente al ejército que en ese momento lideraba Ponce Baides y se acabó. Eso fue. Fíjate que te tengo que Sí, hombre, interrumpir. tan Muy bueno bueno, que- muy bueno, pero vamos a ir a la pausa y va a seguir Willy al volver. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Muy interesante lo que estaba Willy narrándonos y no quiero dejar en pausa su participación. Estabas Sí. en pleno combate. Es que yo me lo estoy imaginando cómo fue este tema de la revolución y todo lo que pasó, esa especie de guerra y bombardeo que hubieron entre 2 frentes militares, uno opositor y otro que estaba en el ejercicio de la presidencia, en el caso de Ponce Baides, y también los opositores que ya mencionaste. Dentro de ellos estaba Jacobo Arbenz Guzmán. Ahí Así está. es. Bueno, entonces me quedé en la parte que bombardearon, coparon los 3 frentes y también el Palacio Nacional de la República aquí en la zona número 1 de Guatemala y también la Casa Presidencial. Y fíjate que solo para seguir con tu narrativa, me quiero auxiliar con la Sí. parte del triunvirato del licenciado Roberto Adón. En su libro del triunvirato, en la página 77, dice él que los disparos efectuados por los rebeldes sobre el fuerte de San José provocaron la muerte de Ponce Baides. Fíjate. Entonces, obviamente eso hizo que también ya viera que ya tomó otro matiz Sí, claro. lo que es la revolución, porque definitivamente ya empezaron a llegar a un punto de no decir esto se va a poder prolongar más. Entonces como que llevaron a un punto de quiebre a ese entonces Ponce Baides y dijeron, bueno, agregado a eso, con todos los que ya mencionaste, que los cuarteles de Matamoros y San José, y ahí habían puesto como que a mandar emails
tweets y todo eso Sí. a las demás áreas, porque también tuvieron el apoyo de civiles A eso que iba. previamente habían sido convocados A eso iba. por Torrielo y Arbenz, que habían trabajado juntamente con ellos, como por ejemplo, pues la parte estudiantil, la parte académica, incluso Profesionales ya ejerciendo. Exactamente. Entonces, ellos de alguna manera también, bueno, dijeron, oye, ya él dio, él, como que dice, el que pegó primero, pegó dos veces, él ya dio el banderazo de salida. Ellos consiguieron con los que ya habían organizado previamente el levantamiento y se dieron, pues, en una sola noche se desencadenó todo. Estamos hablando de la noche y siguiente día, el 20 de octubre, que ya es cuando definitivamente empieza la parte revolucionaria. Pero vos me dijiste algo muy importante cuando empezamos a hacer la producción del programa, y es que definitivamente, queramos o no queramos decirlo así, fue un cuartelazo. Sí. Fue un sí, cuartelazo. Entonces, sí. fue la parte dura, fue la parte militar. O sea, fue esa. Que dicho sea de paso, fueron los que en ese entonces siempre traían ese modo. 14 años duró Jorge Ubi con el gobierno. Así es. Entonces, ellos siempre habían tenido esa participación. Entonces, no quiero ser como que quiero ser, ¿cómo se dice, Willy? No quiero como que, ¿Quieres ser imparcial? no, sino que no quiero bajar del sueño guajiro a la gente, sino que yo quiero decirles que fueron militares, fue un cuartelazo. No es como se pinta que el pueblo unido jamás será vencido y que la revolución y que no sé qué, porque muchos piensan eso. Yo espero, y con todo respeto digo esto, que actualmente hoy se hacen, pues tal vez desfiles, pero se carece de este conocimiento. Sí, fíjate no vos de se que- sabe realmente quiénes fueron los actores principales en las cuales se concretizó la revolución del 44. No sé en qué parte estamos, pero Quinto segmento. en el quinto segmento. Ya casi nos queda penúltimo. penúltimo, ¿verdad? Pero yo quisiera ya, Willy, dejar Y esa aterrizando. parte introductoria a lo que ya casi vamos a ir terminando y llegando. Y yo quiero siempre invitar a los que nos ven, por favor escríbanos, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios, que ya han hecho llegar algunos y los vamos a leer, y conforme tal vez en el segundo segmento tú tal vez hay unas preguntas que nos hacen llegar ahí, cuáles fueron los aportes más significativos de lo que fue la revolución. Obviamente eso no fue el mero día ese, pues fue No, con el transcurrir del posteriormente, tiempo ¿verdad? se dio. Pero quiero hacer una anotación. Cuando eso se da, sucede algo nuevamente interesante, Willy. Lo que hablamos al inicio del programa, no sé si fue el primer segmento, que es que se dio un primer triunvirato. Que el primer triunvirato se dio con Benaventura Pineda, Eduardo Villagrán y Federico Ponce Báez, ¿verdad? Pero dato curioso, cuando se da esto, la revolución, y al día siguiente ya habían tomado el poder, y ya Ponce Báez había decidido incluso mandar a un subemisario a la embajada de Estados Unidos, y ellos empiezan a tener la negociación de cómo se iba a poder manejar la transición y todo. Se da algo muy interesante, se da otro triunvirato. Y ese triunvirato en este momento iba a estar encabezado por Jacobo Arbenz, Francisco Javier Arana y Jorge Torrielo. Fíjate. Entonces, aquí ya llevamos dos triunviratos en la historia de Guatemala. Dicho sea de paso, como yo le dije anteriormente, muchos manejan estos datos históricos muy bien, pues lo manejan bien, Otros tal vez no lo manejan, y esa es la esencia de lo que queremos el día de hoy compartir con ustedes sobre los datos históricos estos que van encarrilados o van entrelazados con lo que fue la revolución del año de 1944. Como ya hemos hecho énfasis en que fue no más ni menos que un cuartelazo. Sí, mira, yo quisiera aportar ahí nada más algo de lo que yo considero, ¿va? Apúntenmela a mí, siempre digo, ¿verdad? Es de que muchos creíamos que era la revolución de un pueblo, No. pero no fue el pueblo que realmente inició esta revolución,
fueron militares contra militares, que Así no estaban es. de acuerdo con como lo estaba manejando. Entonces, el pueblo, pues sí se unió, como vos decías, en ese cuartelazo el 19, en la madrugada, en la medianoche del 19 y la madrugada del 20 de octubre, 7:30, toda la madrugada, déjame contarte, según la historia, yo no estuve ahí, pero me la contaron, no, la estoy leyendo. Hubieron bombardeos constantes y tiroteos entre los dos frentes que ya mencionamos. Y bueno, hasta las 7:30 de la mañana, según la historia, para eso, media mañana ya tenían copado todo el ejército y ya sale Sí, la revolución, ¿verdad? miren, lo que siempre ya hice la invitación, nuevamente la hago, háganos llegar sus preguntas, sus aportaciones. Si no están de acuerdo con nosotros, pues no va a ser contra nosotros, sino que es contra la historia, porque solo estamos extrayendo datos históricos en las cuales están plasmados. Cualquiera que quiera investigar lo puede hacer, lo puede ver, y ahí van a surgir fechas, datos, nombres y los actores que fueron protagonistas y que actuaron en ese papel histórico de la revolución, que posteriormente se le puso un nombre que vamos a hablar ya en el siguiente el último. segmento, para poder ya dejar casi que concluido esta parte, y esto es lo que hemos aportado en este segmento. Vamos a ir a la pausa nuevamente. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Y bueno, estamos de vuelta acá a través de la señal de Rema TV, en Conocimientos TV, como es su nombre, con mi buen amigo el licenciado Rafa Monroy. Y la verdad es que contento siempre que me invites, porque yo aprendo. Yo siempre digo, aprendo, porque me obligas a estudiar, literalmente me obligas a estudiar. Bueno, nos quedamos con lo que pasó y por qué estamos hablando del asueto de mañana, miércoles. Acá en Guatemala, pues es el Día de la Revolución, se celebra, se festeja, lo que usted le quiera llamar, el Día de la Revolución del 44. ¿Qué pasa eso? Pues véalo después en Demanda si vino tarde, ahí en nuestros canales de YouTube, cómo nos encuentra, en las redes sociales como Conocimientos TV, en Facebook, en Insta y en el canal de YouTube también así, Conocimientos TV. Bueno, se forma entonces el segundo triunvirato, Rafita, el 20 de octubre. ¿Y quiénes estaban a cargo de eso? Bueno, Jacobo Arbenz Guzmán, George o Jorge Torriel, es cuate de George, hombre. Y Pancho, o sea, Francisco Javier Arana. Ellos son los que forman parte de este triunvirato, el segundo triunvirato, perdón, y se le llama, o se le conoció a ese triunvirato como la Junta Revolucionaria de Gobierno, quien gobierna precisamente desde el 20 de octubre del 44 al 15 de marzo del 45. Perfecto, buena. Le vamos a poner un Con 100 permiso, por la nos vamos. investigación No es cierto. que hizo. Eso es lo que tratamos de hacer en la producción de Conocimientos TV. Como su nombre lo dice, son conocimientos que tratamos de compartir, que tratamos de investigar, y tratamos de que la gente que nos sigue, que nos ve, que pueda tener esa fuente de información sustentable, real, para que podamos dejar esa parte, si se puede llamar ignorancia, de no conocer esos datos históricos y del por qué se llevan a cabo ciertas cosas. No solamente de decir, mañana no vengo a trabajar, a la gran. Sí. Pero fue por demás significativo ese día. Sí trabajaron, y de qué forma. Si se quiere con forma violenta, pues sí trabajaron. Pero bueno, dicho sea de paso, que descansen su asueto. Pero lo que queríamos dejarles como algo a lo que es su haber, de su conocimiento intelectual, es que estos personajes, y como haciendo ya una breve ya reseña y como que unas conclusiones generales, es que sin que muchos conocieran, en Guatemala ha habido
Por lo menos hablamos de 2 triunviratos que se dio en julio y luego se dio en octubre de ese mismo año de 1944. Ya explicamos de las razones del por qué se dio. Y yo también aprendí bastante, Willy, Sí, sí. creas, porque pues yo, pues por mi profesión y por mi rol que juego, trato de investigar, trato de tener este constante, pues, manejar Aprendizaje. información y aprendizaje, como tú lo decías. Pero una de las preguntas que nos llegó, y yo quiero que me ayudes con eso, es, la gente nos pregunta acá y nos dice, ¿cuáles son los logros más significativos de lo que fue la revolución? Como dijimos, eso no fue que se dio ese día, no. 10 años posteriores duró ese gobierno de Jacobo Arbenz, y en esos 10 años fueron los que pues vamos a tratar de mencionar los más significativos, ¿verdad? Bueno, mira, los logros o las huellas que deja esta revolución fueron varias. Número 1, aquí lo apuntamos, el reconocimiento y la formación del derecho al trabajo, ¿verdad? Sí. Ahí se reformó muchos temas del derecho al trabajo laboral. También la creación del Comité Nacional de Alfabetización, así como las escuelas de tipo federación, la construcción de carreteras del Atlántico, también el puerto de Santo Tomás de Castilla, es algo que dejó después de la revolución. Como mencionábamos antes, también el presidente Jorge Ubico también hizo bastantes carreteras, se le adjudican muchos logros del progreso y del crecimiento económico y industrial de Guatemala. Además de eso, también el primer código de trabajo, lo que mencionaba, se crea el Departamento de Fomento Cooperativo, guarderías, comedores infantiles, planes sociales, ¿verdad? Banco Nacional Agrario, la Ciudad Olímpica, precisamente el lugar del que se llamaba antes el estadio, ahora conocido, bueno, ha tenido 3 nombres, ¿verdad? Primero se llamaba La Revolución, el Estadio de la Revolución, que es la Vía Olímpica que conocemos acá en la zona número 5 de Guatemala, y también después se llamó Mateo Flores. Ahora se llama Doroteo Guamuch Flores, ¿verdad? Así se le ha cambiado al Estadio Nacional. Y el edificio de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional también fue creado post la Revolución, tras el derrocamiento precisamente de de Jorge Ubico. Otros logros son la Universidad Popular, la primera Facultad de Humanidades de la región, la Dirección de las Bellas Artes, el Coro de Guatemala, la Orquesta Sinfónica de Guatemala, la construcción de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá, la cual quedó inconcluso debido también después, eso es otra historia, del podemos hablar después de Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Ajá. O sea que hubieron bueno, ya me voy. Otra de las cosas que tal vez son de las más icónicas para lo que es en nuestro actual, la vida presente, es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se dio en esa fase, en ese periodo de Jacobo Arbenz, fue que se concretó esto. Y otro de los elementos, como también para saber, es que el artículo 127 del Código de Trabajo es el que regula precisamente el día del asueto del día 20 de octubre, que también para que lo pueda tener ahí como su haber, como la parte que sustenta la parte legal del por qué este día de asueto. Y para concluir, Willy, para mí, en lo personal, aprendí nuevamente. Hay que, nos gusta la historia, aprender un poco lo que pasó, de los personajes y todo. Y eso lo que nos hace es saber que realmente por qué se hacen las cosas, por qué se celebran una o tal o cual otra cosa. Y esa es la razón del programa de Conocimientos TV. Te dejo a ti el tiempo para que tú puedas llegar a tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones es de que debemos conocer cada vez nuestra historia de nuestro país para poder avanzar, para seguir conociendo de dónde venimos y por qué las cosas que pasan acá, ¿verdad? Y quiero dejar algo claro también, nosotros no, como lo hicimos en los programas de la independencia, no formamos parte de ninguna ideología política, simplemente estamos dando nuestros comentarios a la luz de la historia de Guatemala, la información que hemos recabado, tanto en la fuente oficial del gobierno como el libro que mencionabas, El Triunvirato. El Triunvirato. Bueno, mis conclusiones es esa, conocer más nuestra historia. Gracias, Rafita, por invitarme. Para más información pueden visitar las redes sociales Conocimientos TV en Facebook, Instagram y YouTube. No se olviden también que estamos en el podcast, en la cual siempre nos extendemos un poquito más en cuanto a dar más información, dado que la producción del canal es bastante limitado el tiempo, pero en el podcast nos pueden seguir, nos puedes escuchar y ahí nos puedes encontrar con diversos temas que hemos tratado de elaborar también,
siempre tomando el formato de lo que hablamos aquí, pero con un poquito más de expansión en cuanto al tiempo y todo. Para mí ha sido un gusto el día de hoy poder nuevamente compartir datos históricos con los que nos ven, con los que nos siguen y los que nos escribieron y no pudimos responder sus preguntas. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo para podernos escribir. Lo que pretendemos únicamente aquí es solamente compartir eso, compartir el conocimiento y poder dar datos históricos, datos reales, para que cualquiera que nos pueda ver pueda tener esas referencias históricas. Hasta la próxima.